Bueno, vamos a hablar acerca de la ecografía mamaria y el efecto Doppler que el mismo conlleva y qué importancia tiene para el diagnóstico de lesiones nodulares. Vamos a ser completamente breve, conciso y preciso para que reconozcan cuáles son las patologías que se deben estudiar. Bueno, antes de hablar de Doppler, debemos conocer que la ecografía mamaria se basa en la recepción de las distintas reflexiones que ocurren por el haz de ultrasonido. Recuerden que la mama es una glándula muy rica en el aspecto de que hay mucho tejido mamario distinto en su interior. Es decir, no solamente tejido adiposo, sino también tejido conjuntivo, ligamentos de Cooper, puede haber también bastante presencia de tejido vascular. Entonces, en ese tipo de interfaces ocurre una gran diferencia de impedancia. Las indicaciones del ultrasonido varían. Tenemos alteraciones clínicas con o sin alteración mamográfica, hay alteraciones mamográficas que requieren complementar estudios, hay estudios complementarios de mamas densas, por ejemplo, según el ACR, toda mama considerada de patrón, principalmente el 3 y el 4, ya son criterios para ultrasonido, evaluación en pacientes jóvenes, obviamente menos de 35 años, ustedes no le pueden aplicar radiación a la mama, por lo tanto, en ese caso se indica el ultrasonido de igual manera en las embarazadas y en los periodos de lactancia. La evaluación de la mama masculina, más bien aquí es al contrario a la mama femenina, en la cual es el gol estándar es la mamografía y luego se sugiere el eco mamario. Aquí no. Aquí primero se realiza la ecografía y de ser necesario se indicaría la mamografía. El estudio de secreciones por el pezón, seguimiento de lesiones benignas, en fin, aquí ustedes se van a poder dar cuenta que hay una gran variedad de indicaciones, o sea, es muchísima variedad. Entonces, desde ese punto de vista, se parte todas las indicaciones de ultrasonido para su posterior evaluación. Aquí tenemos un corte ultrasonográfico de un seno normal. Miren toda la cantidad de tejidos que en ella se pueden encontrar. La parte debajo del transductor correspondería a la piel, ¿ok? Que sería la flecha roja, y todas estas áreas hipoecogénicas sería la hipodermis, también el tejido celular subcutáneo, grasa subcutánea, y a partir de acá, tejido fibroadiposo, y estas imágenes más ecogénicas que el tejido adiposo corresponde al tejido fibroglandular. Hoy en día se considera que se le denomine mejor tejido conjuntivo y tejido adiposo, según la terminología a emplear. Bueno, acá tenemos también una mama completamente normal, pero predominantemente tejido glandular. Miren que todas estas ecogenicidades, un aumento de ecogenicidades, son áreas brillantes. En ese caso, eso corresponde al tejido glandular. Mientras que hay otros sitios que son mucho más claros, como acá la flecha blanca, es más hipoecogénico, menos denso, y por lo tanto, eso corresponde a tejido adiposo. Entonces también tenemos estructuras mucho más profundas, planos profundos, donde se observa tejido muscular y hasta tejido cartilaginoso, y correspondería a las porciones parietales propiamente dichas. Bueno, la estructura de la mama adulta normal, de lo más superficial a lo profundo, tiene diferentes variaciones de tejido. La principal es conocer que la región retroareolar y mamilar produce una mayor atenuación por su mayor grosor y el mayor contenido de colágeno. Casi siempre este complejo areola-pezón lo podemos observar muy definido, ovalado, y bastante circunferencial, y se puede distinguir no solo por la morfología, sino que a través de él drenan toda la cantidad de conductos galactóforos retromamilares, que no debe pasar de un diámetro de 7 a 8 milímetros. También tenemos tejido graso retromamario. Recuerden que el mismo se ve como pequeños lóbulos hipoecogénicos. Hipoecogénico es igual tejido adiposo. Hiperecogénico es igual tejido conjuntivo. Y esos son los dos tejidos principales que ustedes van a conseguir en la mama. Más profundamente vamos a conseguir ya tejido muscular. Lo van a saber identificar porque hay un patrón fibrilar
en pluma, en forma de pluma, y esto identifica inmediatamente que es un músculo. Medialmente los cartílagos costales, las cuales se ven como estructuras ovales con una zona de baja ecogenicidad en su zona central, por eso que dejan sombra acústica. Y lateralmente están las costillas como masas redondeadas, algunas veces se ve eh, cuando son mamas pequeñas. Ok, de lo superficial a lo profundo, entonces recordar, la piel no debe pasar de 2 a 3 milímetros de grosor, la grasa es hipoecoica, el tejido glandular es hiperecogénico principalmente, muy rara vez conseguimos tejidos glandulares hipoecogénicos, al menos que sea en mamas avanzadas de edad. El tejido conjuntivo de sostén es ecogénico, siempre es ecogénico, los ligamentos, principalmente el de Cooper, conductos mamarios, estructuras tubulares hipoecogénicas ovaladas. En este caso, recordar siempre que no debe pasar de 0.2 milímetros. Hay algunas literaturas que describe 0.7, también es válido. Pezón debe ser hipoecogénico, los ligamentos de Cooper, ya los mencionamos, y las costillas que se deben ver con periodicidad en la pared torácica. Siempre es importante recordar las características ecográficas de una masa, indiferentemente de la masa que ustedes vean. Siempre se debe identificar la forma, que puede ser oval, redondeado, irregular, la orientación, si es paralelo o antiparalelo al eje del plano cutáneo, los márgenes, si son bien definidos o no, la periferia de la lesión, si tiene interfase abrupta o hay la presencia de un halo ecogénico, en este caso se le denomina reacción desmoplásica. Cuando ustedes vean un halo ecogénico circundante, es sinónimo, sugerencia de malignidad. La ecogenicidad también son los tres términos que manejamos y las características ultrasonográficas posteriores, que también son los artefactos, la mayoría que ya manejamos. El tejido adyacente siempre es necesario estudiarlo para saber si hay distorsión de la arquitectura, retracción del pezón, si hay cambios de ectasia ductal, o si hay distorsión propia de la arquitectura o hay engrosamiento de los planos cutáneos. Calcificaciones. Toda microcalcificación o macrocalcificación son los dos términos que vamos a manejar y depende de cuántos milímetros tenga esa lesión cálcica. Si es una macrocalcificación, mide mayor de 0.5 milímetros. Grábense siempre eso. Una microcalcificación menor de 0.5 milímetros. Entonces, fíjense, acá en la mamografía tenemos una gran calcificación acá, gruesa. En este aspecto supero externo podríamos hablar de una macrocalcificación al ojo por ciento. Y acá también tenemos una lesión cálcica. Probablemente hay que observar, pero está bastante aumentado en la profundidad, por lo tanto, esta imagen suele ser menor de 0.5 milímetros, correspondería entonces a una microcalcificación. La vascularización también es importante. No suele estar presente, hay veces que está presente, pero está intralesional, otras veces está en la periferia y otras veces hay un aumento difuso de vascularización en toda la glándula. Los casos especiales, bueno, puede existir microquistes agrupados, la presencia de quistes complicados, masas en piel, cuerpo extraño, incluso muy poco común, pero se puede observar lo que son ganglios intramamarios y más frecuentemente las adenopatías axilares. Entonces ya para entrar en Doppler tenemos este famoso gráfico, se los traigo porque me parece que resume todo lo que necesitan saber desde el punto de vista de la forma y los bordes. La forma de una lesión siempre puede ser redondeada, puede ser ovoide, puede ser bilobulada o polilobulada, o incluso puede ser regular, irregular o tener arquitectura distorsionada. Y los bordes o límites, esa es la forma. Ahora, los bordes pueden ser circunscritos, puede estar oculto. Hay bordes que son muy bien precisos y delimitados, mientras que hay otros que no se observan bien con toda claridad. Hay también microlobulados, nódulos mal definidos e incluso nódulos estrellados o nódulos espiculados. Ok, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa. ¿Cuáles son los signos al Doppler color que nos pueden indicar benignidad y malignidad? Bueno,
El primer hallazgo que nosotros debemos considerar al Doppler color es si hay presencia de vasos capsulares. Todo vaso que capte hacia la periferia de la lesión nodular, que sea de trayecto recto o puede ser trayecto curvilíneo, pero la distribución del mismo es armoniosa porque respeta todo el aspecto externo de la lesión nodular. Esto frecuentemente se va a conseguir en lesiones benignas, ¿ok? Principalmente los fibroadenomas. Entonces, primer hallazgo de Doppler de benignidad. Toda lesión que capte vasos de tipo capsular con un borde armónico, ¿ok? Circunferencial, sin otro que lo acompañe, sencillamente tiene un trayecto bastante firme, uniforme, es característico de benignidad. Ok, otra característica que podemos conseguir es el signo de la arteria y vena juntas. Miren acá, la mayoría de todos los cuadros que acá se ven, toda arteria acompaña a la vena, ¿ok? Siempre debe ser así. Esto es una conducta anatómica normal, propia. Entonces, cuando ustedes vean esto, vean siempre una lesión nodular que tiene su vena y su arteria siempre acompañándose una con otra, eso es típico de benignidad. Es lo normal que ustedes consigan este patrón conductual. Entonces, siempre reconocerlo, más que todo en fibroadenomas, ganglios intramamarios, miren cómo se observa el adenoma lactante, en los papilomas, toda arteria acompaña su vena, signo de benignidad. Ahora bien, puede ocurrir que una lesión sea vascular. La presencia de una lesión que no capta flujo Doppler puede ser un signo de benignidad, pero cuidado con esto. Si ustedes ven una lesión que tiene un aspecto morfológico benigno, okay, bordes lisos, bien definido, hipoecoico, antiparalelo al eje del plano cutáneo, perdón, paralelo al eje del plano cutáneo, no hay distorsiones de la arquitectura, no hay ectasia ductal, es decir, hay signos de benignidad, y ustedes a ese mismo nódulo le aplican Doppler y no capta, ¿ok? Eso puede darle fuerza al soporte de benignidad, pero no es que toda lesión que no capte es benigna. Por eso les digo que deben estar muy pendientes de la morfología. Se han demostrado, por ejemplo, nódulos sospechosos, BIRAT 5, que no captan flujo Doppler color. Pero en este caso, el hecho que no capte no quiere decir que yo vaya a interpretarlo como un signo de benignidad, no, sino que es una masa maligna que no captó. Entonces, por lo tanto, esto es un indicativo relativo, ¿ok? Miren acá otras lesiones donde no hay presencia de captación de flujo, hay solamente Doppler al tejido circundante de la lesión, más no a nivel periférico o intralesional. Entonces, ese vendría siendo un hallazgo de benignidad relativo. Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos o cuáles son los signos al Doppler color que nos pueden anunciar malignidad? Bueno, la malignidad puede estar presente si hay existencia de vasos capsulares, pero también hay vasos intranodulares. Aquí ya la cosa se comienza a poner indeterminada, se comienza a tornar sospechosa, especialmente cuando ese nódulo alcanza altas categorías. Se puede ver en lesiones como el papiloma, ojo con eso, pero no siempre los papilomas tienen esta captación. También lo pueden conseguir en el CA ductal infiltrante principalmente y en el CA papilar. ¿Okay? Cuando ustedes observen lesiones que captan hacia la periferia, pero también hay discreto captación intranodular, eso es un signo de malignidad. Así que mosca con eso. Ahora bien, sí, es verdad. Toda captación central nos anuncia malignidad. Pero ¿cómo es esa captación central? Bueno, miren que siempre la captación central es irregular, es tortuosa, no es armónica, como la primera que vimos de los vasos pericapsulares que obedecían un patrón firme, recto, curvilíneo. No, en este caso, la tortuosidad que existe a nivel intranodular
es anárquico, es decir, que no respeta ningún tipo de patrón uniforme en su interior, tales como estas 4 imágenes que acá les traigo. Entonces, patrones anárquicos es también sugerente de malignidad. Y ahora bien, tenemos otro de los hallazgos de malignidad muy frecuente, que es conseguir los vasos aferentes penetrantes. ¿Qué pasa con estos vasos? Miren que el calibre es mucho menor, vienen de afuera hacia adentro, son vasos capsulares que van directamente, incluso van directamente al nódulo. O sea, no es que ellos van hacia otra parte del tejido mamario, no. Ellos buscan es al nódulo. Entonces, cuando ustedes ven estos hallazgos, este hallazgo es altamente sugestivo de un nódulo maligno, ¿ok? Doppler color de este tipo, pensar siempre en malignidad, los vasos de tipo aferentes. Ahora bien, tenemos vasos aferentes, pero ¿cuánto es el número de vasos aferentes que podemos encontrar? El número de vasos aferentes también se correlaciona con la agresividad que tenga un tumor. En este caso, miren cómo hay grandes cantidades de vasos que se acercan hacia, incluso entran a la lesión nodular, pero son muchos, son en mucha cantidad. Y eso, incluso cuando ustedes vean tantos vasos de manera tan exagerada entrando a nivel del nódulo, no solamente uno, si es uno ya es malignidad, eso nos puede sospechar, pero si son tantos, ya nos hablaría incluso de un riesgo metastásico, ¿ok? Así que mucho cuidado al momento de estudiar el Doppler color en este tipo de nódulos. Entonces, por eso les traigo de manera de resumen el BIRATS ecográfico y algunas de las lesiones que ustedes pueden considerar para que puedan colocarle el apellido del BIRATS. Recuerden que todo BIRATS 0 es indeterminado, es un BIRATS que ustedes requieren de otra prueba por imagen para poder categorizarlo. Un BIRATS 1 es una mama que ustedes estudiaron, que lo buscaron de pie a cabeza y no hay nada, eso está perfecto. Es una mama saludable, normal. Ahora aquí comienza la cosa a demostrar los distintos hallazgos. En el BIRATS 2, las lesiones son benignas cuando ustedes observen quistes, ganglios intramamarios, lipomas. Es BIRATS 3, todo fibroadenoma que ustedes vean. ¿Qué pasa con el fibroadenoma? El fibroadenoma, si bien es cierto, es una lesión benigna, pero ya se ha demostrado en el tiempo que el fibroadenoma puede tener un comportamiento de traición. Vamos a verlo así. ¿Por qué? Porque es una lesión que, o sea, no se toca, se observa y más bien no se le hace controles a la paciente. Es una lesión característica de benignidad. Pero se ha demostrado que menos del 2% de todos los fibroadenomas pueden evolucionar a malignidad, es decir, se transforma. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Dependiendo de las características que tenga ese fibroadenoma, uno decide si lo toca o no. Fíjense que hay fibroadenomas ya indeterminados, que esto corresponde a 4A, papiloma, sea medular, avanza en el riesgo de que eso sea un cáncer del 2 al 50%. Imagínense eso. Inclusive los carcinomas ductal infiltrante o in situ también. El 4B probablemente maligno. En ese caso, fibroadenomas atípicos, papiloma, sea invasor, carcinoma ductal in situ y cicatrización radiada, necrosis grasa. Una necrosis grasa es una categoría 4B y es del 50 al 90% de probabilidades que eso desarrolle un cáncer. Y la maligna, que es el BIRAT 5, que ya se puede decir, mira, hay un 90% de probabilidades ecográficas de que haya riesgo de cáncer. Entonces, en ese caso, obviamente se solicita todos los estudios anatomopatológicos pertinentes, ya sea la biopsia por aspiración gruesa, con aguja gruesa, la PAF, estereotáxica, dependiendo. Miren todo lo que se observa acá y prácticamente todo es sinónimo de malignidad. Y está el BIRAT 6, que es el paciente que ya les llega a ustedes con el informe anatomopatológico en la mano diciendo pues que hay un carcinoma ya confirmado. Aquí, bueno, les traigo también este importante artículo, vamos a decirlo así, donde nos demuestra que el hallazgo probablemente benigno del virus 3 son lesiones que no deben ser no palpables y no presentan características sospechosas. Por ejemplo, masas ovaladas,
hipoecogénicas con márgenes bien definidos, con reforzamiento acústico, masas hiperecogénicas, ovaladas, con centro hipoecogénico, masas hipoecogénicas ovaladas con ecos internos. Miren que todas las características, ya después ustedes lo van a ver con más tranquilidad, pero casi todo nos indica benignidad. Ahora bien, esos de igual manera forman parte de hallazgos probablemente benignos. Y ya les expliqué que toda lesión que ustedes observen puede tener comportamiento de malignidad. Por eso es un hallazgo probablemente benigno. Estas lesiones deben ser seguidas por ultrasonidos, siempre se deben, y precisamente por eso, por la transformación del fibroadenoma, casi siempre por ultrasonido a los 6, 12 y 24 meses para ver cómo evoluciona. Si ustedes ven que el comportamiento es el mismo, que ya no hubo ninguna especulación, ningún infiltrado hacia tejidos adyacentes, normal. Los cambios observados durante estos intervalos deben ser evaluados y si presenta aumento de tamaño. Por eso toda mujer debe realizarse la mamografía de manera anual, periódicamente, respetar muy bien ese ciclo de la anualidad, porque en un año puede acontecer muchas cosas. Y las lesiones incluidas en esta categoría tienen un chance inferior de desarrollar cáncer menos de un 2%. Igual, menos de un 2% es mucho. Para ustedes, de repente, un número del 1 al 2% no lo sea, pero epidemiológicamente estamos hablando que es bastante importante. Aquí tenemos, bueno, les traigo un estudio comparativo ya casi para terminar. Dos nódulos, un nódulo con una formación oval de bordes bien circunscritos. El eje mayor es paralelo al eje cutáneo, no es más alto que ancho como en los nódulos de la tiroides, sino más bien es paralelo al plano cutáneo. Él determina reforzamiento posterior, en algunos casos puede no determinarlo. Se realiza estudio anatomopatológico que demostró un fibroadenoma. En cambio, esta lesión, más bien ustedes ven que esta nodulación tiene bordes irregulares, es hipoecogénica, incluso hasta el aspecto inferior se ve bilobulado, tiene características de acústica posterior mixta, es decir, en algunos sitios se ven sombras y en este lado central se ve más bien reforzamiento. Esto lo demostró la biopsia como un carcinoma ductal. Inmediatamente ya pasa a ser un BRAF6. Ahora, ¿cuál es la conducta radiológica a seguir frente a todas las lesiones quísticas de mama? Si bien es cierto, las lesiones quísticas nos habla de benignidad, al menos que el quiste sea complejo. Pero siempre, todo estudio inicial cuando se esté abordando una patología mamaria es la mamografía. Luego, si ustedes identifican una lesión circunscrita radiopaca, o en este caso radiodensa, se sugiere la ecografía, porque la ecografía nos va a decir, mira, ¿eso es líquido o es sólido? Si es líquido, miren que la punción con aspiración con aguja fina vendría siendo el estudio invasivo de elección, o también la neumoquistografía, aunque esto muy poco ya se utiliza. Si tiene paredes lisas, revisión. Si tiene paredes rugosas, extirpación. Y bueno, acá la bibliografía de donde obtuvimos toda la clase correspondiente al día de hoy. Bueno, ya hemos culminado satisfactoriamente de la parte de mama. Importante que siempre tomen en cuenta todo lo que ya la doctora les comentó, pero principal también el hallazgo al flujo Doppler color, porque miren que ya hay signos de benignidad y ya hay signos de malignidad que nos puedan sugerir y le puedan dar soporte al virus. Entonces, bueno, ya hemos finalizado. Así que cualquier duda o cualquier participación la podemos entonces obtener por el grupo. Saludos a todos, cuídense y que pasen bonita tarde.